Bueno, Paula Coan con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Te da cosa ver lo vintage? Me Es muy cuesta, vintage. me cuesta, sí. Pasaron algunos años. Pasaron algunos años, pero bueno, siempre es lindo recordar un momento, me parece, ¿no? De Sí, emoción y de sí, logro. totalmente. Además fueron como mis comienzos en la televisión. Siempre venía más del teatro, de otro palo, por Sí. decirlo de algún lado. Y bueno, eso fue importante. Tuviste la vocación muy clara desde chica, ¿no? Sí, sí. Justo el otro día decía, tuve la vocación muy clara, clara desde chica, desde lo actoral, pero también había algo en mí de la construcción de una idea y de llevarla a cabo, de generar, como más amplio, no solo en lo artístico, sino como tener una idea y después cómo llegar de esa idea a algo concreto. Ahora esa idea va por lo comercial, la marca Sí. que tenés con Celeste Cid, Sí, Cid Coan. exacto. ¿Pero podía ser otra cosa o tenía que ser algo de ese estilo? Me encanta la indumentaria, siempre me gustó mucho, pero creo que podrías haber sido cualquier cosa también. Por una cuestión de que me gusta eso, cómo se implementa una idea, cómo formar equipos, la parte todo comercial. eso con la marca? Hice todo eso, lo venía haciendo ya hace varios años con otras cosas, pero en la marca se vio muy reflejado quizás el aprendizaje de todos estos años de cómo montar una empresa o, como te digo, la parte comercial, todo lo de marketing. Fue durísimo estos 2 años de mucho aprendizaje, pero sí, fue como la implementación de algo. O sea, todo eso de la marca recae en vos. Sí, digamos que sí, que el día a día de la marca lo llevo yo, pero porque me apasiona a mí hacer Sí, eso. sí. A Cel le gusta más la parte creativa y bueno, como que está mucho Estamos en esas viendo cosas. imágenes de Del- la nueva campaña, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, a mí el día a día de la parte más comercial y de capaz esto de liderar el equipo me gusta mucho, me apasiona. ¿Y es la primera vez que lo podés desarrollar? No, ya lo había hecho con una compañera del conservatorio que hicimos una serie web, que fue una de las primeras series web en Argentina, que salimos a buscar sponsors y bueno, todo el armado que llevó mucha gente, viste, de equipo técnico, todo fue a cargo de nosotras. Entonces, en ese momento también lo hicimos, fue otro rubro. Y bueno, nada, hoy estoy metida también en otros proyectos comerciales que me divierten, que no son los propios, pero sí los de otros, ¿sí? y estoy metida ahí, sí. Asesoramiento. Claro, sí, algo así. Decías, bueno, la televisión no era mi palo, el teatro sí. Me formé en Te el formaste en el teatro, teatro. digamos, desde muy chiquita con Hugo Midón, después nunca paré con las clases, siempre estuve con profesores diversos, con maestros. Y bueno, ya a los 17 años, cuando dejé la secundaria, empecé la UBA y en paralelo seguía con las clases y después dije, no, bueno, voy a hacer el conservatorio, que es lo que quiero hacer. Así que me fui a Liuna. Sí, Sí. nunca dudé de eso. Creo que hoy sí lo que me sucede es que, como la carrera tiene altibajos, igualmente vengo trabajando con continuidad. La carrera no, algunos altibajos tiene, Sí, siempre. inevitable. Y yo tengo mucha energía, entonces creo que me fui armando de estos otros rubros para no sentir esos baches. Porque como me gusta trabajar y tengo mucha energía para el trabajo, mi meta fue un poco esa. Pero vos sos una persona emprendedora también en lo actoral, porque en teatro hiciste, Sí. me acuerdo, 2 almas que en el mundo, Sí. y fue un proyecto gestado por vos, Sí. y además con muy buena, digamos, un proyecto gestado y querido, ¿no? Por Sí. vos. Sí. No solamente estás esperando que te llamen o... Nunca espero que me Nunca. llamen, jamás, ni aunque Para me, los tutores te llamaron. Me llamaron, ni aunque ni aunque me llamen, estoy esperando que me llamen. Ah. Creo que, no sé, es algo que está en uno, obviamente, y que también está en qué tipo de formación tuviste. Creo que el conservatorio me llevó mucho a esto de que uno es artista y el artista se crea sus propios espacios, no está esperando que lo llamen porque es una necesidad la creación. Entonces, siempre que lo necesité o lo deseé y no estaba el espacio que quizás el otro me llamaba,
me lo generaba yo sola porque era yo una necesidad de estar transmitiendo algo, conmoviendo. Para mí el arte o la actuación tiene que ver con uno creando, expresándose, el otro viendo y conmoviéndose con eso que ve. No importa si ya sea una risa, un llanto, un enojo, es como generar algo en el espectador y Sí. que algo se transforme ahí. Sí, hay una frase, ¿no?, de Bielsa que te gusta mucho a vos, que es relacionada con Total, con que el tiene que ver éxito. con no el resultado, sino el proceso y el trayecto hacia eso que se consigue o no se consigue. El fracaso se olvida y el triunfo también, es como las críticas, ¿viste? Como todo es muy pasajero. Y me parece que lo más interesante es el proceso de lo que lleva a uno a llegar Hacerlo. a hacerlo. Sí, sí. Bueno, yo recién veíamos imágenes de Dos almas que en el mundo, que fue un espectáculo que en el que vos te luciste, brillaste, y que a veces uno lamenta que esos espacios en televisión estén tan reducidos para mostrar cómo realmente son los artistas, ¿no? Sí. ¿Qué son capaces de dar? Está bueno lo que decís. A mí me parece que ese tipo de obras que, bueno, vos la viste y es como algo muy minimalista, que va directo a la composición. Esto era una madre y una hija. Yo hacía de una mujer de más o menos de 70 años, 70 y pico, y bueno, no estaba caracterizada. O sea, no tenía ni maquillaje, sino era como cómo se movía, cómo hablaba, cómo se expresaba. Son personajes que a mí personalmente me dan un placer enorme. Vos me decís, bueno, ¿cuál fue el personaje que más disfrutaste hasta el día de la fecha? Y te digo, Ese. ese. Sí. Porque era yo jugando sin expectativas de nada, no lo hacía para la mirada del otro, realmente buceé en encontrar este personaje, el elenco era, digo, el director, el elenco, digo, todo era impecable porque era un espacio de lúdico y de búsqueda. Y bueno, y creo que cuando uno está en ese modo, donde no está tanto en la mirada del otro, sino en, no sé, en la composición, en seguir encontrando eso que hace que uno elija ser artista. Igualmente vos ese modo lo llevas a cualquier cosa que hagas, porque en los tutores también tenés el modo, Sí, creo ¿no? El mismo modo. lo llevo, pero me parece que hay algo, no te voy a mentir, donde a veces se juega más la mirada del otro. Ah. En los tutores siento que hay más inseguridades, por ejemplo, que en lo que me producía esa obra. Sí, ¿por qué? Y porque son diferentes personajes, quizás uno es más cercano que el otro. El modo, viste que Dos almas que en el mundo era algo más como desopilante. Y a veces en lo desopilante dejas de pensar y te vas con ese personaje. Acá hay algo un poco más medido. No deja de ser teatro comercial. Sí. Entonces es como ¿Te que... limita el teatro comercial? No creo que que nos limite el teatro comercial, pero... Tiene reglas. sí, pero hay otra... No sé, yo siento más presente la mirada del otro. Y entonces ahí es como que vas regulando ciertas cosas. ¿Qué pasa? Cuando ensayas, encontrás un personaje y cuando te enfrentás con el público, al menos en el teatro comercial me pasa a mí eso, que es como que vas encontrando, mirá cómo reaccionaron acá y entonces como que... Estás buscando vas eso, ¿no? Yo en las funciones termino de encontrar el personaje, sí. Sí, sobre todo en este tipo de obras como Los tutores. El año pasado hiciste, yo te lo comenté cuando te vi en algún momento, que me encantó tu participación en Cuéntame, Sí. cómo pasó, porque me gustaba mucho el programa que hablaba de la historia argentina del 76 al 83, pero hiciste un personaje también que te supo mostrar. ¿Lo compartimos? Dale. Necesitaba verte. No me contás. No puedo parar de pensar en vos. Sí, ya lo sé.
Bueno, tengo Bueno, muy justo no era soy la buena parte- en el sexo. No, pero No, bueno, mentira. era un personaje con un carácter. Sí, era brava. Una trepadora importante. No, era moral, ¿viste? Era Sí, como no tenía que moral. más sobre esa época, ¿viste? Donde Sí. es especial representar ese tipo de personajes donde si le pones un poco de análisis no los haces. Pero le pones. No, no le análisis. pones nada. No, no le pones nada. No le pones, no le pones crítica a esos personajes. Es como, me parece que al contrario, hay que tratar de mantenerlos en la cabeza de uno neutrales porque si no los estás todo el tiempo. Lo tengo que justificar. Claro. Tengo que justificar Y no, que esa mujer era eso y se codiaba con esos personajes y bueno. Paula, vos empezaste desde muy chica como a intentar llegar a determinados lugares por los castings. Sí. ¿Cómo se portaban los otros en los castings? ¿Tuviste situaciones de acoso? ¿Tuviste situaciones, no sé, que te pidieran algo a cambio de un papel? Sí, tuve 2 situaciones que recuerdo, 2 o 3 situaciones. Por suerte, creo que siempre tuve la intuición bastante afilada de saber cuándo me tenía que ir de un lugar. Pero en uno de los castings me acuerdo que me habían pedido como que me saque la remera y muestre la espalda. Y ya obviamente me había parecido raro. ¿Qué edad tenía? Y edad 15 Menor, años. 15. Sí. Y no estuvo bueno. Y yo encima no le decía a mis padres, porque ellos no querían que trabaje de tan chica, como que querían que estudie, que me forme primero. Entonces no tenía mucho espacio quizás para expresar qué me había pasado en eso. Pero siempre me iba a tiempo. Después otro donde decían que tenía que pagar por un casting, que también es un modo de abuso. Claro, porque sí. si me tengo que pagar para un casting, que ya por suerte me parecía raro y me iba en De el las dos momento. situaciones. Sí. Y después uno que me acuerdo, ojalá supiese el nombre, pero era un chico que te citaba como si te dijese en un shopping. Y era todo como muy, muy chanta, ¿viste? Muy chanta. Y que te decía, no, bueno, tenemos que vernos varias veces más para ver realmente si vos das con el papel. Era como... Pero después lo volviste a ver en los medios. Y yo, la verdad... no, lo que sí pasaba que en ese momento era el momento donde se había lanzado, ¿puedo decir el nombre? Una página alternativa teatral. Ah, sí. Y era como la primera página donde se postulaban como audiciones, castings, como no era muy normal que eso aparezca en internet. Claro. Sino Como una como fuente de... ibas a través de agencias. Entonces era como una fuente donde todos nos enterábamos. Y aparecía cualquier cosa. Claro. Y no Entonces, lo volviste a ver. No porque no, me No, había dado porque cuenta no. que no. Claro. No, pero de casualidad. No, y o- tampoco estaba no era muy común denunciar en ese momento tampoco. Viste que si te había pasado una situación así, ¿dónde ibas a decirlo? Era raro, ¿no? Y te preguntaba antes del corte sobre este tema del acoso, la difusión que se está dando, la transparencia y también sobre tu posición sobre el aborto. Ok. A ver, temas delicados. Particularmente a mí siempre me pasó que fui una persona como de decir mucho lo que pienso, lo que siento. Entonces, realmente es muy chocante ver a mujeres que no se sienten con esa libertad de expresión. Por lo tanto, por supuesto, es un periodo muy importante donde uno ve que mujeres que no se expresan libremente empiezan a hablar y a decir. Sobre todo como una mujer que en general tengo mucha personalidad y siempre dije lo que nunca tuve una situación de acoso, entonces tampoco puedo hablar desde ese lugar. Y no sé lo que produce una situación así, pero sí me parece sumamente importante que uno tenga el espacio ahora y siempre y hasta debería haber sucedido de ese modo de poder contarlo. Entonces me parece que la concientización de eso y los espacios para toda mujer y hombre, ser humano, Sí, sí, viviente, de que haya sufrido una situación así, lo más importante es poder expresarse.
Ayer se firmó un petitorio de más de 100 actrices pidiendo la despenalización del aborto. ¿Vos lo firmaste? Estamos en eso esta semana, durante toda la semana es la firma. Y si lo voy a firmar, yo creo que está unido al otro. El cuerpo humano es propio, es libre y uno tiene que poder tener la posibilidad de elegir si quiere tener un hijo o no tenerlo y bajo qué circunstancias. Por lo tanto, yo estoy a favor de eso, sí. Ante la libertad de poder elegir qué quiero hacer con mi cuerpo, sí. Gracias, Paula. Vayan a verte en Los Tutores, ¿no? Bueno, en el muchas paseo a la gracias, ahí los plaza. esperamos. De miércoles a domingo. De jueves a domingo, De jueves sí. a domingo. Una función por día estamos haciendo. Hasta el 6 de mayo seguro estamos. Buenísimo. Bueno, gracias por invitarme. No, al Gracias. contrario.